muy permeables. Salvo que en suelos muy permeables muchas veces esta variación es muy rápida. Cuando tengo una permeabilidad muy grande aquí, el volumen filtrado va a ser sumamente grande. Por lo tanto, este nivel va bajando muy rápido. Si es así, entonces se aconseja que en los primeros 20 minutos se tomen aforos de las lecturas piezométricas cada minuto. O en su caso, tomar o colocar un permeámetro con una reducción del tubo de observación, que es algo muy similar a lo que hacemos en un suelo de poca permeabilidad, en donde el caudal de filtración al subsuelo va a ser muy bajo. Consecuentemente, el pensar que podemos llevar a cabo un control adecuado de las alturas piezométricas en el interior del conducto del pozo de observación con un diámetro muy grande, pues nos llevaría, jóvenes, a tener errores significativos que comúnmente podemos corregir colocando un tubo de observación de menor diámetro. En esencia, esa es la prueba. Lo único que necesito, o una de dos, es o controlar el gasto manteniendo constante este nivel bajo la aportación que estamos haciendo, o aportando cierto caudal de agua y dejando que esta, en la medida que se va filtrando al subsuelo, este nivel vaya bajando. Y tomar el control de las alturas piezométricas en el interior del tubo de observación. Lo demás es conocer las dimensiones que definen la galería de prueba, la posición del nivel de aguas freáticas y la posición de los tirantes que podemos controlar con una sonda eléctrica. ¿Alguna duda? No entiendo. Bien, jóvenes. Dentro de los problemas que les hice llegar, viene el problema 7, que tiene que ver con cómo, a través de los datos obtenidos en campo de una prueba de permeabilidad de tipo Lefranc, obtenemos el coeficiente de permeabilidad del suelo. La prueba es sumamente sencilla. Bueno, el cálculo es sumamente sencillo. El cálculo, le repito, del coeficiente de permeabilidad tiene que ver con un coeficiente de forma de la galería de prueba. El coeficiente de forma de la galería de prueba, pues se calcula con esta igualdad si es que la prueba se realizó bajo la modalidad que llamamos una prueba de carga constante, en el cual la constante que define la forma de la galería de prueba, pues va a depender de las dimensiones en cuanto a la longitud del tramo de prueba y el diámetro correspondiente a la galería de filtración. Lo demás simplemente es medir ¿quién? El caudal y establecer una carga constante. Es algo sumamente sencillo. Si la prueba se hace con la modalidad de carga variable, pues entonces simplemente lo que cambia es la constante que define a la galería de filtración. En este caso, esta constante queda establecida por este primer término en el segundo miembro de esta igualdad. Lo demás esta es la constante de forma de la galería, que tiene que ver, jóvenes, con las dimensiones de la galería y con las dimensiones del tubo de aforo en el tubo de observación. Lo demás simplemente es establecer cuánto valen las alturas iniciales entre un tiempo de aforo y otro tiempo de aforo. ¿Vamos bien? Bueno, les repito, estas ecuaciones están basadas en la ecuación de Darcy o en la ley de Darcy, que comúnmente ya definimos para permeámetros de cargas tanto constante como variable. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? No inquieto. Bueno, perfecto. Entonces, veamos. En el problema número 7,
del archivo que les pasé, me piden que de acuerdo a los resultados que corresponden a los datos obtenidos en campo de un ensayo de permeabilidad de tipo Lefran bajo la modalidad de carga constante, en una galería de filtración instrumentada dentro de un barreno de 3 pulgadas, con un tramo de prueba de 3 metros, el cual se realizó entre los 15 y los 18 metros de profundidad, se aforó el volumen de agua filtrado por gravedad a través del tiempo, en el cual se conocía la posición del nivel de aguas freáticas, el cual se localizó a 10.80 metros de profundidad. Y a partir del ensayo se reportaron los siguientes gastos a través del tiempo. Y ahí está. Bien, jóvenes. La prueba o el registro que me están dando, que es este, se resume a lo siguiente. Me dicen que se hizo una prueba dentro de un barreno en el cual el barreno tuvo un diámetro de 3 pulgadas, pero se utilizó ADM en la tubería de inyección de 2 pulgadas y medio. Por lo tanto, la galería de filtración va a depender del diámetro del ADM, el cual 2 pulgadas y media equivalen a 0.0635 metros de diámetro. La prueba se hizo en un tramo que va de 15 a 18 metros de profundidad, lo cual me está diciendo que la longitud de prueba fueron 3 metros. Antes de hacer la prueba, primeramente, una vez hecho el barreno y después que se instaló el ADM, me están diciendo que el ADM fue ciego hasta los 15 metros de profundidad. Y de 15 a 18, el ADM ya estuvo ranurado. Esa longitud del ADM ranurado me está dando la longitud correspondiente a la galería de filtración. Me dicen que una vez que se hizo el barreno, que se hizo la limpieza interior del barreno y que se instaló este ADM, se metió la sonda eléctrica y se midió la posición del nivel freático. El nivel del agua subterránea que determina las condiciones freáticas se localizó a 10.8 del brocal del sondeo. Y la aportación del agua se hizo a 1.80 por encima del terreno. Quiere decir, a ver, voy a compartirles les voy a compartir la pizarra para explicarles esto y que quede un poco más entendido. Dejen, se está viendo la pizarra. ¿El agua? ¿A qué hora vamos a bañar? Sí, ya. Bien, no sé si ya ven ustedes. Sí, profe, ya se ve. Ok. Sí, profe. Bien, en esencia, lo que me están diciendo es lo siguiente. Tenemos el terreno natural. En ese terreno natural se encontró la posición del nivel freático, el cual se midió dentro del mismo pozo de observación en el cual se va a hacer la galería de prueba. Para esto,
primeramente se hizo un barreno, donde la profundidad del barreno llegó a los 18 metros, que es la punta en el cual quedó instalado la galería de filtración. Una vez que se hizo el barreno y que se lavaron las paredes de la perforación, se metió el ADM. Perdón. Se instaló el ADM. Con el fin de evitar que la perforación se cerrara. El ADM estuvo ranurado dentro de lo que es la galería de filtración, la cual me dicen que se tomó como un tramo de prueba que va de los 15 metros a los 18. Una vez que ya se instaló el ADM y que se permitió que el agua del subsuelo migrara al interior del ADM, pues se fue estableciendo el nivel del agua en el interior del barreno, en el interior del ADM, del tubo de observación. Se esperó el tiempo suficiente para que este nivel se estableciera. Y una vez que se estableció el nivel, llegó a esta condición. Ahí llegó. ¿Cómo controlamos eso? Pues metiendo una sonda eléctrica. ¿Sí? ¿Cómo trabaja la sonda? La sonda simplemente es un sistema de 2 cables que hacen un arco. Y a partir los cables van a una fibra óptica y llegan a un voltímetro. De tal manera que uno de esos cables es corriente y el otro es tierra. En el cable de corriente, pues se inyecta una corriente eléctrica que tiene que hacer campo eléctrico aquí. Y cuando haga el campo eléctrico, se va a registrar cierto voltaje en el voltímetro. Que eso va a suceder exactamente cuando estas puntas del arco eléctrico toquen al agua. De esa manera, esta sonda viene graduada. Por lo tanto, ustedes pueden determinar a qué altura pues están registrando el espejo del agua. Es obvio que si esta sonda la metemos en el interior de la tubería y no toca el agua, pues no existe tal campo eléctrico y no existe ninguna medición del voltaje. El voltaje se mide pues cuando esta sonda ya tocó el espejo del agua y se da el campo eléctrico. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, pues entonces, jóvenes, una vez que se instrumentó el sondeo, que se hizo el barreno, se limpió las paredes, se metió el ADM, se instrumentó la galería de prueba y se definió el tramo correspondiente de prueba, perdón, mi mouse está fallando ya mucho. Se definió la longitud de prueba y que ya se conoce el diámetro de la galería de prueba, pues lo demás ahora simplemente es esperar a que el nivel del agua se restablezca. Lo cual hacemos pues tomando el aforo con la sonda eléctrica. Me dicen que una vez que se restableció el nivel del agua, la profundidad del agua con respecto al nivel cero, ya que este es el nivel cero, el grado natural, se localizó a 10, ¿qué? ¿80?
Creo que así fue. Mira, A 1080. no puedes comer tantas intervenciones. Y una vez que ya se estableció esto, entonces ahora sí se empezó a generar la aportación del gasto. Para eso, la aportación del gasto se hace la aportación del gasto se va realizando desde la punta del tubo de aforo. Y me dicen que el tubo de aforo estuvo a 1.80. Con respecto al terreno natural. Disculpen los números, ¿eh? Créanme que es un poco difícil dibujar con esta cosa. ¿Qué es esto? Que bajo esas condiciones, durante la prueba, el nivel del agua se mantuvo constante aquí. Aquí se mantuvo constante. De esa manera, lo que estamos provocando es que el agua migrase al subsuelo, dependiendo a la resistencia misma que imponía el suelo a que el agua se moviera a través de él. Se aportó la cantidad de agua necesaria, manteniendo siempre constante este nivel. De esa manera, establecemos cuánto es la carga hidráulica aportada, cuánto sería la carga hidráulica aportada a la parte superior de la galería de prueba y cuánto sería la presión de supresión a la misma galería. De esa manera podemos estimar cuánto es la carga real de la prueba. Todo simplemente a través de ¿quién? Pues de medir esos datos con esta sonda. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. No, en que todo bien. Ok. Como la prueba fue de carga constante, este nivel siempre se mantuvo constante. Lo único que hicimos fue medir el gasto que estábamos aportando en cierto intervalo de tiempo. Y eso es lo que me están dando en el registro. Bien, si les quedó claro, no sé si gusten tomar una captura de pantalla de eso para que pues complementen su información. Ustedes me dicen cuando ya pueda regresar al archivo. Mandamos. Espérame. Inge, tengo una duda. Claro que sí. Entonces la sonda únicamente es para conocer el nivel en el que se queda establecido el flujo. En este caso queda a los... donde empieza el ranurado del ADM. Todo está basado en la frontera de la galería de filtración. Entonces, las medidas que tomamos tienen que ver, uno, con la posición del tramo de prueba, pero comúnmente todo está referenciado al nivel del terreno natural. Si se fijan, todas estas distancias que yo les he dado están referenciadas al brocal del sondeo, que viene siendo la posición del terreno natural. Es decir, con respecto al terreno natural, la aportación de agua se realizó 1.80 por encima. Con respecto al terreno natural, la posición del agua se localizó a 10.80. Con respecto al terreno natural, la galería de prueba empezó a los 15 metros y terminó a los 18. La sonda solamente la utilizo para determinar la posición del nivel freático en este caso, en esta prueba. En una prueba de carga constante,
La sonda simplemente me posiciona en dónde está el nivel freático y en dónde corresponde la condición neutra del agua en el tubo de observación antes de hacer el ensayo. En el caso de una prueba de carga variable, allí sí, en una prueba de carga variable, por ejemplo, voy a mover esto un poquito. En el caso de una prueba variable, yo aquí tendría el terreno natural, haríamos nuestro bareno, haríamos el mismo procedimiento, estableceríamos dónde está la posición de quién, del agua. Claro, bajo el hecho que vamos a meter un tubo de aforo, el cual va a terminar, obvio, con la galería de filtración, acá abajo, la cual, pues es obvio, va a llevar ¿quién? Su ADM ranurado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues una vez que hacemos el bareno, que instalamos el ADM, que colocamos la galería de filtración, que tenemos el tubo de aforo, ahora sí con la sonda, introducimos la sonda y medimos dónde está el agua, que define la posición del manto freático. Una vez que sabemos dónde está el agua en el manto freático, ahora sí empezamos a llevar a cabo el proceso de extracción del aire. Para eso, pues aportamos agua al interior del tubo. Y una vez que ya tenemos un registro de la variación del tirante de agua en el interior del tubo con respecto al tiempo, empezamos la prueba. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es colocamos cierto tirante de agua en el tubo de aportación y con la sonda medimos la posición de este nivel. De esa manera, tenemos ¿quién? Un tiempo T0 inicial y conocemos una altura inicial referenciada al espejo del agua, perdón, no es al espejo del agua, es una altura inicial referenciada a la parte superior de la galería de prueba. Y entonces conocemos esta altura inicial. Claro, conozco la altura inicial, pero también conozco ¿quién? La carga de supresión. Después de un cierto tiempo en el que el agua ¿qué? Migra al subsuelo, este nivel baja una cierta cantidad. Por lo tanto, lo que hacemos es que bajar la sonda eléctrica hasta que volvamos a tener el campo eléctrico registrado en el voltímetro. De esa manera sabemos qué tanto bajó la columna de agua, en qué tiempo. Y es lo que hacemos. De tal forma que la sonda siempre queda instalada en el interior de ¿quién? Del tubo de monitoreo en una prueba de carga ¿qué? Variable, y la cual constantemente vamos bajando hasta ¿qué? Hasta que volvemos a registrar el campo eléctrico registrado en el voltímetro que nos está determinando pues la posición de los diferentes niveles del agua con respecto al tiempo. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bueno, en este caso, la sonda solamente me sirvió para determinar la posición del nivel freático. Lo demás, pues es conocer la posición en la cual empecé mi ensayo y en el cual yo tengo la galería de filtración. Esto es lo que me interesa. Bueno, ahora sí, ¿ya puedo quitar esto de aquí? ¿Ya puedo, jóvenes, regresarme a... Ya, profe. Ya, profe. Sí. Ahora sí? Y ahí está el registro que se sacó. ¿Sí? El registro que se sacó me dice que se utilizó un barreno de 3 pulgadas de diámetro, se instaló ADM de 2 pulgadas y media, la punta del ADM
de la prueba llegó hasta los 18 metros, pero el tramo de prueba está comprendido entre 15 y 18 metros. Por lo tanto, esta es la parte del ADM ranurado, con una longitud de prueba de 3 metros. Se midió la posición del nivel freático y se midió la posición de aportación del agua. Por lo tanto, eso me lleva a que si el nivel freático está a 1080 por debajo del terreno natural y la aportación del agua se hizo 180 por encima del terreno natural, pues la carga como tal son 1260. Que esta carga también se puede calcular por la diferencia que tenemos entre la carga de presión y la carga de supresión. ¿A qué llamamos carga de presión? Pues a la carga que tengo entre la frontera superior de la galería de filtración, que en este caso está a 15 metros. Del terreno natural a donde empieza la galería, yo tengo 15 metros de columna. Pero la aportación del agua no la estoy aplicando al terreno natural, al nivel de terreno natural. La aportación del agua la estoy aplicando 1,80 por encima. Por lo tanto, la carga de presión equivale a 1680. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero, como la galería de filtración que empieza a los 15 metros está por debajo del nivel freático que se localizó a 1080, pues entonces, entre la parte superior de la galería de filtración que está a 15 metros y el nivel freático que está a 1080, tenemos una carga de supresión de 420, que simplemente es la diferencia entre 15 menos 1080. Eso nos daría una carga de supresión de 420 columnas de agua. Por lo tanto, la carga de presión es la diferencia la carga de presión hidrostática en el ensayo no es más que la diferencia entre la carga de presión total menos la carga de supresión, lo cual pues, igual nos da 1280. Al final de cuentas tiene que coincidir. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No hay dudas? Y lo demás, entonces, una vez que conocemos, ahora sí, la carga constante, lo demás es medir los caudales que se van teniendo a través del tiempo. ¿Qué cantidad de agua aportamos al inicio de un cierto tiempo y qué cantidad de agua se tiene en un lapso de tiempo? De esa forma, pues lo que hacemos, déjenme notar esto, ahí está. De esa forma, pues lo que tenemos, pues simplemente es que con las diferentes lecturas del caudal que hemos aportado, determinamos el volumen de agua filtrado. Que obvio, en un tiempo inicial 0, pues es obvio que el volumen filtrado al agua tiene que ser 0. Pero en un lapso de 5 minutos en el tiempo de aforo, el caudal pasó de una lectura inicial a una lectura final en el registro de un medidor de volumen. De esa manera, a través del registro del medidor de volumen, puedo establecer que el gasto filtrado en los primeros 5 minutos fue de 186 litros, como la diferencia de los volúmenes registrados en el medidor de volumen. Se determina el volumen parcial y el acumulado. Es decir, en los primeros 5 minutos de la prueba, cuando pasamos de 0 a 5 minutos, el volumen filtrado fueron 186 litros, que es la diferencia de esto. En los siguientes 5 minutos, que fueron el lapso de tiempo entre 5 y 10 minutos, el volumen
filtrado fue de 154 litros, que sería la diferencia en el aforo del caudal del agua registrado en el medidor de volúmenes. En los siguientes 5 minutos de la prueba, que es el lapso comprendido entre los 10 y los 15 minutos, el caudal cambió de esta lectura a esta lectura, dándome un volumen filtrado de 140 litros. Y de esa manera, simplemente estamos determinando, bajo los aforos del volumen de agua medido en cada intervalo de tiempo, qué volumen parcial se filtró de agua en un tiempo que pasó de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30. Es decir, tomamos como medida de prueba parcial un lapso de tiempo de 5 minutos en cada lapso de prueba. Pues así como determinamos el volumen de agua filtrado parcial, así también calculamos un volumen de agua acumulado. Es decir, en los primeros 5 minutos tuvimos un volumen parcial de 186 que equivalen a uno acumulado de 186. En los primeros 10 minutos tenemos un volumen parcial en los primeros 5 de 186, en los siguientes 5 de 154, lo cual nos dan un acumulado de 340. Y de esa manera se calculan el volumen de agua filtrado en cada intervalo de tiempo y el acumulado desde un tiempo inicial hasta el final de la prueba. ¿Alguna duda? No, profesor. Bueno, después calculamos los gastos de absorción o los gastos de filtración, como lo quieran llamar. El gasto simplemente es la cantidad de agua que pasa a través del tiempo. Como conocemos los gastos de filtración y conocemos los tiempos de aforo, pues entonces podemos calcular el gasto de filtración parcial en cada intervalo de tiempo de 5 minutos o el acumulado desde el inicio de la prueba, que no es más que dividir ¿quién? El gasto de 186 entre un tiempo de 5 minutos. Eso les tiene que dar un gasto parcial de 37.2 litros por minuto, que equivale al acumulado en ese lapso. El correspondiente a los 10 minutos sería el parcial, que sería 154 litros en un tiempo de 5 minutos, porque el lapso de tiempo son 5 minutos. Eso me daría un gasto de 30.8 litros. El acumulado serían estos 340 litros, pero en un tiempo que va desde 0 hasta 10 minutos. ¿Se entiende? Sí, profe. Como la carga siempre permaneció constante y vale 12.6 por lo ya calculado, pues entonces, ahora sí, ya podemos calcular el coeficiente de permeabilidad del suelo, pero previamente tenemos que calcular la constante que define la forma de la galería. Para un permeámetro de carga constante, la constante de la galería va a depender de la longitud de prueba, que son 3 metros, y del diámetro de la prueba, que son 2,5 pulgadas, que equivalen a esto. Con eso calculamos esta constante, la cual es la constante de la galería. Y conociendo la constante de la galería, conociendo la carga de presión que es constante en cada intervalo de prueba y conociendo el gasto, pues puedo conocer el coeficiente de ¿qué? De permeabilidad en cada lapso de prueba. Se saca una suma de esos gastos y después se saca un promedio. Y se reporta el promedio de esos gastos, perdón, de esos coeficientes, se reporta el promedio de esos coeficientes como la conductibilidad hidráulica del suelo. ¿Alguna duda?
Todo bien. Bueno, una forma de establecer que la prueba es correcta y que este valor es correcto, simplemente es ver la conductibilidad de la relación entre el volumen de filtración y el tiempo de aforo. Se puede ver la curva de manera lineal, jóvenes, y congruente. No se ven, jóvenes, que estos puntos estén brincando. Cuando estos puntos están brincando, es que no han establecido adecuadamente el gasto o el volumen de filtración. Y por lo tanto, la prueba todavía no establece un régimen establecido y permanente. Que aquí no es el caso. Aquí puedo ver cómo el primer punto que define esta relación de volumen de agua filtrado con respecto al tiempo, pues está manifestando, jóvenes, un comportamiento congruente, que obvio es mayor al inicio. ¿Por qué razón? Pues porque al inicio, comúnmente, el mismo desconfinamiento que estamos haciendo con la prueba al hacer el barreno, pues está modificando un poco las condiciones hidráulicas, pero en la medida que el tiempo está pasando, el suelo está completamente saturando esos espacios vacíos y ya a un final, la cantidad de agua filtrada ya no es la misma que al inicio. Pero puedo ver la curva de forma congruente. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. Ok. No, Les profe. repito, la prueba es sumamente sencilla. ¿Sí? Creo que lo más difícil, jóvenes, es instalar la prueba como tal. Y como todo, lo más difícil es establecer la continuidad del flujo. Porque, repito, si ustedes no establecen adecuadamente la permanencia del flujo y la continuidad del flujo, esta curva no sale de esta forma. Brinca por acá, después hace por acá, después y hace cosas que no son congruentes. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Bien, Sí, jóvenes. profe. Bien, pues vamos a dejarle hasta aquí. Ya la siguiente clase damos muy rápido de la prueba Lullón y la prueba de bombeo y ya pasamos al siguiente tema. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. Bien, jóvenes. Que estén bien, jóvenes. Buen día, entonces. Igualmente, jefe. Buen fin. Gracias. Buen fin. Gracias. Hasta luego. Igual, gente. Hasta luego, jóvenes. Cuídense.